Bueno, en cuanto a citoquinas se refieren, hay algunas características que se deben tener en cuenta. La primera es que estas moléculas son moléculas de bajo peso molecular y que, al igual que las hormonas, ejercen su acción a través de su unión a receptores, ¿no? Otra característica importante que tiene, que las diferencian de las hormonas, es que su producción obedece a la presencia de alguna señal. Ya como lo hemos revisado a lo largo de todo el ciclo, son señales como las de los receptores tipo TOL, o sea, receptores de inmunidad innata, también la activación de células de la inmunidad adaptativa, ¿no? Y la activación de células, como por ejemplo de los epitelios, como los queratinocitos, las que van a producir o van a iniciar la síntesis de estos mediadores. Si no hay el estímulo, entonces simplemente no se van a producir. En cambio, las hormonas no. Las hormonas se producen de acuerdo a un ciclo fisiológico, ¿no? Que puede ser un ciclo circadiano. Bueno, en la respuesta inflamatoria sabemos que hay dos componentes: el componente del infiltrado celular y el otro componente de las proteínas que se encuentran en el exudado, ¿no? Que sale del intravascular como consecuencia de la contracción de las células endoteliales, ¿no? Y esas moléculas las vamos a llamar proteínas de fase aguda. Son varias, pero dentro de las principales tenemos a la proteína C reactiva, a la amiloide A y al fibrinógeno. ¿Okay? Sabemos que las manifestaciones del proceso inflamatorio agudo se deben en buena medida a cambios que se van a producir a nivel de los vasos sanguíneos capilares, ¿no? Y otros vasos pequeños, como la dilatación arteriolar, el aumento de la densidad glucositaria, ver acompañado a un incremento de la expresión de moléculas de adhesión por parte de los endotelios, ¿no? El incremento de la permeabilidad capilar ya sabemos que se debe a que se produce una contracción de la célula endotelial capilar, ¿ya? Los cambios van a ser mediados por interleuquinas, ¿no? Y sabemos que una fuente importante de interleuquinas en la inmunidad innata es el macrófago. Y en la inmunidad adaptativa, bueno, tenemos las interleuquinas que van a ser producidas por las diferentes funciones efectoras de los linfocitos T, CD4 y también por los linfocitos T, CD8. Doctor, disculpe, no se ve su diapositiva. Sí. No se ve su diapositiva. Ay, no, lo estoy compartiendo, perdón. Ya, mil disculpas por la omisión. A ver, les decía que los cambios vasculares son un componente importante de las manifestaciones que se van a producir durante los eventos inflamatorios agudos a nivel local, ¿no? Y que estos van a ser mediados por interleuquinas, que en inmunidad innata van a tener como fuente principal a los macrófagos, así lo hemos revisado, y en inmunidad adaptativa a los linfocitos T, CD4 y CD8 en sus poblaciones efectoras, ¿no es cierto? Y vimos también que cuando el proceso es crónico, bueno, va a haber daño tisular, y los procesos de cicatrización van a estar presentes, ¿ya? Y aquí vamos a tener como elemento importante a los macrófagos activados en su modalidad alterna, o sea, los macrófagos activados como M2, ¿ya? Los procesos inflamatorios crónicos sabemos que se sostienen en la actividad de los linfocitos T, que van a persistir activados porque el estímulo antigénico va a permanecer, ¿no? En la medida que el estímulo antigénico continúe,
la población de linfocitos T va a estar activada y va a mantener o va a sostener la respuesta inflamatoria crónica. Bueno, características de las citoquinas: las producen más de una sola población celular, ¿no? La interleuquina 1 la produce el macrófago. Hemos visto que la producen los epitelios, ¿no? Los queratinocitos en la piel. También la producen las células endoteliales, la producen los polimorfos nucleares, ¿no? Entre otras células. O sea, es producida por diversos grupos celulares, ¿no? La diferencia de las hormonas, que tienen una producción restringida a la glándula que la produce. La acción de las citoquinas es mayormente de tipo paracrino, ¿no? La molécula se libera, en muchos casos es autocrina, ¿no? Y ejerce su acción sobre las células vecinas mayormente. En cambio, las hormonas no. Su efecto va a ser más de tipo sistémico, ¿no? O también pueden ejercer su acción a distancia, ya como sucede con las hormonas que son liberadas por la hipófisis, por ejemplo. Bueno, tienen acciones redundantes. El factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 inducen la aparición de fiebre. El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 pueden actuar sobre el hepatocito para hacer que esta célula comience a producir proteínas de fase aguda. Eso es efecto redundante, ¿ya? Y sabemos que la inmunidad innata protege al organismo a través de la respuesta inflamatoria aguda y a través de la inducción del estado antiviral. Para el estado antiviral ya revisamos que los interferones de tipo 1 tienen un rol central, ¿no? Las interleuquinas también promueven las respuestas de linfocitos T porque promueven la activación y diferenciación hacia las diferentes subpoblaciones efectoras. Y existen moléculas de regulación. Una vez que cesa el estímulo antigénico, aparecen poblaciones de células reguladoras y se comienzan a liberar interleuquinas reguladoras como la interleuquina 10 y el factor transformante de crecimiento beta, ¿ya? Bueno, características entre hormonas y citoquinas. Ya comenté que los lugares de producción de hormonas es restringido, no sucede así con las citoquinas. El número de células blanco de las hormonas va a ser numeroso, ¿no? En cambio, las citoquinas se espera que su efecto sea más bien de tipo restringido, ¿ya? O sea, paracrino y autocrino. El rol biológico, la homeostasis del organismo, ¿no? Sabemos que las hormonas tienen mayormente un ciclo circadiano, un ciclo biológico, que puede ser diario, puede ser semanal, ¿no? Como ocurre en el ciclo menstrual en la mujer. En cambio, las citoquinas no, van a activarse dependiendo de la aparición de la señal y su acción va a ser más local, ¿no? Y muchas de ellas más están destinadas a lo que son las respuestas de defensa. También intervienen en los procesos de crecimiento, diferenciación y homeostasia de tejidos. Durante el desarrollo, las citoquinas son las que van a guiar o orientar el desplazamiento de las células para iniciar, ¿no?, el desarrollo de diferentes órganos y tejidos, ¿ya? La redundancia biológica se observa mucho en las citoquinas, como les comentaba hace un momento. El pleiotropismo biológico, o sea, el hecho de que puedan actuar sobre diferentes poblaciones celulares, más bien es alto en el caso de las citoquinas, ¿no? Y lo observamos, por ejemplo, para el caso de la actividad de la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Las concentraciones, las hormonas, siempre podríamos decir van a poder detectarse en sangre. O sea, hay un rango normal en el cual va a oscilar la hormona dependiendo del momento en que se tome la muestra de sangre.
En cambio, las citoquinas, perdón, las citoquinas, como son producidas solo cuando se produce algún estímulo, la concentración de estas moléculas en sangre va a ser baja, ¿no? Y en algunas situaciones puede ser indetectable. El ámbito de acción de las hormonas es amplio, el ámbito de acción de las citoquinas se espera que sea mayoritariamente paracrino, ¿no? En cuanto a su producción, bueno, las hormonas responden a situaciones fisiológicas. La primera interleuquina, bueno, dentro de las interleuquinas que hemos revisado tenemos el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 15, ¿no? Como parte de lo que son interleuquinas que van a intervenir en las respuestas inflamatorias agudas, ¿ya? El factor de necrosis tumoral, no, la fuente principal va a ser el macrófago activado, ¿no? Que va a producir el TNF-alfa. El otro TNF, que es el beta, su fuente principal va a ser el linfocito T, el helper 1, mayormente activado, ¿ya? Y bueno, a este factor de necrosis tumoral también lo vamos a llamar linfotoxina. La molécula es una molécula que es sintetizada y consta de 3 cadenas idénticas, ¿no? Que al armarse adquieren una forma piramidal. Es una molécula que no es glicosilada, o sea, no forma parte, no se le agrega residuos carbohidratos como parte de su estructura normal. Cuando se termina la síntesis, esta molécula va a ser expuesta como molécula de membrana y va a formar parte de la membrana celular al unirse a través de un pedículo, ¿no? En algún momento una proteasa se va a encargar de cortar o degradar el pedículo, liberando al factor de necrosis tumoral, que de su forma de membrana va a pasar a su forma soluble. En la forma soluble, esta molécula puede interactuar con su receptor. El receptor está formado por 3 cadenas moleculares que pueden ser de tipo R1 o de tipo R2. Una vez que el factor de necrosis tumoral se une al trímero, que es el receptor, inicia las señales que va a depender de la actividad de moléculas que están asociadas al factor de necrosis tumoral o que pertenecen a la familia del factor de necrosis tumoral, que son las llamadas moléculas TRAF. Entonces las moléculas TRAF, entre ellas está el factor de transcripción NF-κB, se van a encargar de iniciar las respuestas efectoras dentro de las células, ¿no? Bueno, ya sabemos que moléculas, ¿no?, que activan su producción de manera potente son el lipopolisacárido y el ácido lipoteicoico. Bien, acá tenemos el factor de necrosis tumoral en su forma de membrana, el pedículo es degradado, se libera en su forma soluble y es de esta manera que va a fijarse al receptor, que es un homotrímero que puede ser constituido por cadenas R1 o R2. La señalización va a ser a través de las moléculas TRAFs, ¿no? Entonces se va a liberar el NF-κB, ¿no? Se puede formar la proteína de activación 1, que es la AP1, para iniciar los procesos de transcripción genética. Se va a activar la vía de las rasmapsinasas y cuando vimos linfocitos CD8 se les dijo que el factor de necrosis tumoral puede iniciar procesos de muerte celular, ¿no?, al activar la vía de las caspasas.
Acá tenemos el gráfico en cintas. Desde arriba, ¿no? La disposición de la molécula, 3 moléculas iguales que interactúan con las 3 cadenas del receptor. En este caso, las 3 son de tipo R2. En la vista lateral también se puede observar las interacciones que están teniendo las cadenas moleculares del TNF con el receptor. La otra interleuquina, la interleuquina 1, ya la conocemos bastante. Es una interleuquina que tiene como fuente principal también al macrófago activado y es producida por varios grupos celulares. Entre ellos destacan los epitelios y los endotelios, ¿no? La interleuquina 1 es una molécula que para ser formada requiere de 2 momentos, ¿no? Uno en la que se genera un precursor que es producto de las señales que son generadas por algún receptor de inmunidad innata principalmente, y la otra depende de la formación de del inflamasoma, ¿no? El inflamasoma que va a activar a la caspasa 1, que va a liberar la forma activa de 17 kilodaltons de la molécula. Hay 2 tipos de interleuquina 1, la alfa y la beta, ¿no? Y las secuencias que son similares solamente alcanzan a un 30%, pero al unirse a los mismos receptores ejercen las mismas acciones, ¿ya? Esta molécula se une a su receptor, que es el receptor de interleuquina 1, que contiene en su dominio citoplasmático una secuencia TIR, ¿no? Que sabemos que se llama secuencia homóloga al receptor de interleuquina 1. Bueno, este gráfico ya lo conocemos. Se forma el precursor es degradado por la caspasa 1, que es activada por los inflamasomas, para liberar el fragmento de 17 kilodaltons, que es la forma activa de la molécula. La otra interleuquina, la interleuquina 6, también su fuente principal va a ser el macrófago activado, ¿no? Y junto con el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, esta molécula puede tener efectos locales o sistémicos dependiendo de qué tan amplia sea la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Como les comenté, induce la producción de proteínas de fase aguda al actuar sobre el hepatocito, ¿no? Y también de la interleuquina 6 sabemos que interviene en lo que es los procesos de diferenciación de los linfocitos T, promoviendo la generación de la subpoblación efectora TH17. En la interleuquina 6 hay otro efecto que lo ejerce sobre la médula ósea al promover la producción de factor estimulante de colonias de granulocitos, y de esta manera vamos a tener que van a comenzar a producir y liberar formas maduras de polimorfos nucleares, ¿no? Si la acción es muy intensa, al final vamos a tener que las reservas de polimorfos nucleares maduros se puede agotar, y si esto sucede, de la médula ósea van a comenzar a liberarse las formas inmaduras que conocemos como bastones, ¿no? Los bastones son linfocitos o polimorfos nucleares que no tienen la capacidad de capturar gérmenes para fagocitarlos, ¿no? Y si la cuenta de bastones llega a ser más de 500 células en cuentas absolutas, entonces estamos frente a un cuadro de neutrofilia con desviación izquierda. Y la desviación izquierda es malo porque nos indica que el proceso infeccioso que tiene el paciente es grave, ¿ya? Y si se deja avanzar, puede comprometer su vida. De esta interleuquina también hay numerosas fuentes celulares, ¿no? Que están en todo el organismo, ¿ya? Bueno, está formado por 2 cadenas iguales, ¿no? Pertenece a la familia de citoquinas de tipo 1. Al igual que el factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 1 estimula la producción de proteínas de fase aguda y señaliza a través de la molécula STAT3, ¿no? Tiene un rol importante en lo que es la
las respuestas o los procesos inflamatorios que se presentan en enfermedades como la artritis reumatoidea, que sus compañeros han expuesto hoy día. Bueno, si el paciente cumple con los criterios del protocolo, entonces es posible administrarle antiinterleuquina 6, ¿no? Pero solamente si es tributario de recibir este medicamento biológico. Interleuquina 6 es un nuevo dímero, como vimos hace un momento. Interleuquina 12, esta molécula, también su fuente principal va a ser el macrófago activado y tiene dentro de sus características la de activar a las células natural killer, y también es la principal interleuquina para lo que es la obtención de la subpoblación efectora Helper-1, ¿no? Eso también ya lo vimos en su momento. Esta molécula está conformada por dos cadenas moleculares. Una cadena molecular de 40 kilodaltons o proteína 40, y la otra es una cadena molecular de 35 kilodaltons o proteína 35. La proteína 40 es compartida con la interleuquina 23, ¿ya? Por eso es que la interleuquina 23 forma parte de la familia de la interleuquina 12. Bien, bueno, las señales generadas por receptores de inmunidad innata estimulan su producción, definitivamente. ¿Ya? La actividad, bueno, al actuar sobre la natural killer, sabemos que la activa y la vuelve productora de interferón gamma, ¿no? El receptor para interleuquina 12 tiene dos cadenas, beta 1 y beta 2, ¿ya? El interferón gamma estimula la expresión de la cadena beta 2, ¿no? Entonces, el interferón gamma es autocrino para el linfocito T, y al estimular la expresión de la cadena beta 2, amplifica la actividad de la interleuquina 12 sobre esta célula, ¿ya? La cascada de señalización a través de la cual, de la que se vale el receptor, que está conformado por estas cadenas, activa el factor de transcripción nuclear STAT4. Bien, la interleuquina 12 con sus dos cadenas, la P40 y la P35. La interleuquina 15, esta molécula se revisó con lo que es la activación de linfocitos TCD8 principalmente, y vimos que dentro de sus roles, ¿no?, tenía el de mantenimiento de las poblaciones de memoria de los linfocitos TCD8, además de participar también en los procesos de activación celular de esta subpoblación de linfocitos, ¿ya? En la inmunidad innata estimula, ¿no?, el crecimiento, ¿no?, y la activación de la población de células innatas de las células linfoides innatas del grupo 1, donde se encuentra incluida la célula natural killer. En su momento les dije que esta molécula era hermana de la interleuquina 2 y que compartía receptor, ¿ya? La interleuquina 15 en los ganglios linfáticos, ¿no?, puede expresarse unida a la cadena alfa de su receptor, o sea, la cadena alfa del receptor de interleuquina 15, ¿ya? Y de esta forma, el complejo molecular interleuquina 15, cadena alfa del receptor de interleuquina 15, puede fijarse directamente a las cadenas beta-gamma, ¿no?, que completan al receptor, para activar, ¿no?, o para promover de esta forma la producción de interferón gamma por parte de la célula natural killer, ¿ya? Pero eso sucede solo en los ganglios linfáticos. Bueno, ya les comenté que es un factor de supervivencia para los CD8 y también las natural killers, ¿no?, los CD8 de memoria. Bien, ustedes deben tener en cuenta que en la práctica clínica pueden llegar pacientes
que tienen manifestaciones inflamatorias sistémicas, ¿no? Y dentro de estas hay un síndrome, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si ya han hecho clínica, ya les han dado una definición de este síndrome con los componentes desde el punto de vista clínico. Para nosotros, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene 3 componentes: neutrofilia, fiebre y la presencia de proteínas de sangre de fase aguda en el torrente circulatorio. Cada uno de ellos tiene un mecanismo que va a inducir su aparición, ¿no? La fiebre, por ejemplo, va a ser inducida por la actividad de pirógenos, ¿no? El pirógeno más potente son los lipopolisacáridos, y este lipopolisacárido, que es el pirógeno exógeno, va a inducir en las células innatas principalmente la producción de factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral se alcanza concentraciones moderadas, va a actuar sobre el endotelio de la célula capilar que se encuentra en el hipotálamo, ¿no? Entonces la célula endotelial del capilar hipotalámico se va a activar y va a comenzar a producir prostaglandinas que van a terminar induciendo la aparición de fiebre, ¿ok? La prostaglandina se va a constituir en el pirógeno endógeno. Bien, el otro componente de las proteínas de fase aguda va a depender de la actividad de interleuquinas, que ya lo comenté, como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, la interleuquina 1, que al actuar sobre el hepatocito inducen la síntesis de diferentes moléculas asociadas con la respuesta inflamatoria. Destacan la proteína C reactiva, el amiloide sérico A y el fibrinógeno, ¿no? La medición de la respuesta inflamatoria debida a la actividad bacteriana, ¿no?, se puede hacer a través de una prueba de laboratorio, que es la velocidad de sedimentación globular. ¿Ok? ¿Cómo se hace el proceso de velocidad de sedimentación globular? Bueno, se toma un poco de sangre anticoagulada y se la coloca en un tubo capilar, ¿no? Y lo que se hace es dejar que la sangre repose. Y a la hora se mide cuánto sedimentó la columna de Matías. En el hombre lo normal es que la sedimentación esté en un rango de 0 a 15 milímetros. En la mujer, que esté en un rango que va de 0 hasta 20 milímetros, ¿no? Valores mayores pueden estar asociados con procesos inflamatorios, ¿no?, debido a la presencia de infecciones por bacterias, ¿ya? Hay otros factores que pueden alterar la velocidad de sedimentación globular, como por ejemplo la masa globular. Si el paciente tiene poliglobulia, bueno, la sedimentación va a ser pobre, ¿no? Por otro lado, si está anémico y no tiene Matías, la velocidad de sedimentación va a ser muy alta. La parte de alteraciones cualitativas, ¿no? Si los hematíes son microcíticos, la sedimentación va a estar acelerada. Si los hematíes son macro, entonces va a estar disminuida. Entonces hay consideraciones que hay que tener para poder darle un valor adecuado a los resultados de esta prueba. Bueno, este gráfico nos muestra principalmente las acciones del factor de necrosis tumoral a concentraciones bajas, moderadas y altas, ¿no? A concentraciones bajas, estas interleuquinas inflamatorias tienen un efecto más de tipo local. Entonces va a actuar sobre la célula endotelial, induciendo la expresión de moléculas de adhesión intercelular para facilitar la extravasación leucocitaria. Al actuar sobre la célula, promueven la producción de interleuquinas, como la interleuquina 1, ¿no? Además, hacen que se mantenga la contracción endotelial, facilitando la salida del fluido intravascular al extravascular. Las células inmunes que van llegando por la acción de estas interleuquinas, principalmente TNF y la interleuquina 1, se van a activar. Y además de iniciar sus funciones efectoras, estas células también van a producir
interleuquinas, ¿no? Y acá tenemos interleuquina 1, 6 y moléculas quimiotácticas. A concentraciones moderadas tenemos lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya les comenté, ¿no? Fiebre, la presencia de proteínas de fase aguda en el suero y neutrofilia, que puede tener una desviación izquierda como consecuencia de la producción de polimorfos nucleares en la médula ósea. Si las concentraciones son muy altas, entonces tenemos podemos tener los cuadros de choque séptico, ¿no? Sepsis es la presencia de bacterias en sangre, ¿ya? Y estas bacterias pueden diseminarse en el organismo y dar lugar a que se presenten múltiples focos inflamatorios, que pueden ser miles de focos o millones de focos, pongámoslos así. Es sistémico. Entonces, la presencia de esta enorme cantidad de focos inflamatorios, ¿no?, termina provocando de que haya una cantidad enorme de interleuquinas proinflamatorias en circulación, ¿ya? Y particularmente el factor de necrosis tumoral va a tener efectos perjudiciales, porque sobre la célula cardíaca va a hacer que ésta comience a producir cantidades muy grandes de óxido nítrico, lo que relaja la fibra cardíaca y puede hacer que el corazón entre en choque cardíaco, ¿no?, en paro cardiogénico, que es el primer componente del choque séptico. El segundo componente es el síndrome de coagulación intravascular diseminada, que como su nombre lo dice, consiste en la aparición de múltiples focos de trombosis de forma sistémica. Y esto se debe también, el factor de necrosis tumoral tiene una participación central. Las concentraciones muy altas de interleuquinas proinflamatorias hace que células como los macrófagos, por ejemplo, comiencen a expresar una molécula que se llama factor tisular, que es una molécula procoagulante y que va a promover la activación de las cascadas de coagulación, ¿no? De manera que en los capilares se comienzan a formar microtrombos, ¿okay? El factor de necrosis tumoral también va a antagonizar moléculas como la trombomodulina, haciendo que se pierda la capacidad endotelial para poder mantener la fase fluida de la sangre, y eso también va a promover eventos de trombosis a nivel capilar. Además, el endotelio se va a lesionar, ¿no? Y al exponerse el endotelio, bueno, el colágeno, las plaquetas se van a adherir al colágeno, se van a activar y, bueno, van a formar trombos, en esta ocasión plaquetarios, con el añadido de que estas células al activarse van a producir moléculas proinflamatorias, como el factor de activación plaquetario y derivados del ácido araquidónico, ¿no?, prostaglandinas principalmente. Bien, les decía que los focos inflamatorios van a ser miles, ¿no?, millones, y esto va a afectar a diferentes órganos. Los más afectados, bueno, los va a afectar porque van a haber eventos isquémicos. Los más afectados van a ser el riñón, los intestinos y el hígado, ¿ya? En el caso del hígado, el daño puede hacer que este órgano pierda su capacidad para poder mantener los niveles de glucosa que son necesarios para que el sujeto pueda seguir viviendo. Entonces se pueden producir casos de hipoglicemia profunda que pueden comprometer la vida, ¿no? Y ahí tenemos los tres elementos: hipoglicemia, coagulación intravascular diseminada y la presencia de paro cardiogénico, los tres componentes de choque séptico. Un efecto adicional que tiene el factor de necrosis tumoral es el de la caquexia, ¿no? Cuando se descubrió el factor de necrosis tumoral, se descubrió en animales en los que se inducía caquexia, ¿no? Además, y esto se demostró porque al administrar la interleuquina de forma crónica a los ratones de experimentación, estos se volvían caquéticos, ¿no? Por eso se le llamó
inicialmente esta molécula como caquectina, ¿ya? Y bueno, lo que induce el factor de necrosis tumoral en la fibra muscular estriada es un efecto de resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, la fibra muscular estriada no puede capturar glucosa para cumplir con su metabolismo energético. Entonces, estas células que no pueden alimentarse, lo que hacen es proceder con los procesos de autofagia, ¿ya? Y la autofagia termina destruyendo a las células y obviamente provocando una disminución de la masa muscular, ¿no? Que puede llevar al paciente a un estado de caquexia. Bueno, la sepsis puede estar acompañada de un cuadro respiratorio, que es el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Que se debe a una pérdida de la función de barrera de los endotelios, ¿no? A nivel del pulmón, los endotelios capilares pueden dañarse y el daño puede ser muy extenso, de manera que los fluidos que están dentro de la parte vascular van a ir a ocupar el espacio aéreo, ¿no? En la medida que el espacio aéreo es ocupado, bueno, el paciente va a perder capacidad ventilatoria y puede requerir asistencia mecánica, ¿no? O sea, se requeriría su conexión a algún respirador mecánico para que pueda mantener el proceso de intercambio gaseoso, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya explicamos sepsis, ¿no? Y sus tres componentes. Aquí, en este cuadro o en este gráfico tenemos la respuesta inflamatoria con sus tres momentos de la respuesta inflamatoria. En azul, el fisiológico. Como ven, todos los componentes de la respuesta inflamatoria se activan normalmente. Esta es una respuesta controlada, en la que una vez que se remueve la causa del daño, se activan los mecanismos antiinflamatorios y de reparación, ¿no? En los estados sépticos vamos a tener un estado hiperinflamatorio, donde va a haber una liberación excesiva de mediadores proinflamatorios, como les comentaba, y esto va a ir acompañado de daño a las células de los diferentes tejidos. Las células dañadas van a expresar patrones moleculares asociados al daño que van a amplificar la respuesta inflamatoria, ¿no? Los endotelios activados de forma masiva van a liberar mediadores proinflamatorios, van a perder su capacidad de mantener la fase fluida de la sangre y más bien van a adquirir actividad o propiedad procoagulante y se van a dañar, se va a perder la función de barrera. Las plaquetas activadas van a liberar mediadores proinflamatorios, ¿no? Se van a activar los polimorfos nucleares, ¿no? Y también los endotelios. Y esto va a dar lugar a que se generen microtrombos. Y también se van a cargar las cascadas de coagulación, trombosis, y se va a activar complemento. Dentro del complemento, una molécula que va a estar a niveles importantes o a concentraciones importantes va a ser la molécula C5A, ¿no? Que tiene un rol central en lo que también, muy importante en lo que es el choque séptico. Hay ocasiones en las que, de pasar del estado inflamatorio, hiperinflamatorio, hay pacientes que pasan a una etapa de inmunosupresión profunda, que se llama también fase de extensión de la sepsis, ¿no? Que se caracteriza por la muerte de las células inmunes. Los linfocitos T, CD4 y CD8 se mueren, adquieren un perfil de agotamiento, que ya lo revisamos, que consiste en la expresión de moléculas de regulación que impiden o bloquean su activación, y si el linfocito T, CD4 se activa, lo hace en un perfil TH2, ¿no? Y los CD8 pierden su actividad citotóxica. Los polimorfos nucleares pueden estar a niveles importantes, pero con presencia de bastones, ¿no? Lo que no va a ayudar en las defensas. Las células presentadoras, bueno, los macrófagos se van a diferenciar hacia su actividad alterna. O sea, vamos a tener macrófagos M2
que van a bloquear las actividades de las células proinflamatorias de defensa, ¿ya? Y se va a perder la capacidad de presentación antigénica. En los ganglios linfáticos se van a morir los linfocitos B, ¿no? Y también las células dendríticas foliculares. O sea, se va a perder la capacidad de poder producir anticuerpos para que estos colaboren siendo parte de la respuesta humoral, ¿no? Y también van a aparecer células reguladoras, ¿no? Los linfocitos T al activarse se van a diferenciar también hacia la forma reguladora y van a ser que son derivadas de la médula ósea. O sea que el sistema inmune adaptativo va a perder su capacidad para poder activarse en caso de que se produzca una reinfección. Y el paciente, bueno, tiene una alta probabilidad de no salir de esa y fallecer. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la presentación.